Invertir bien empieza por elegir tu aliado estratégico. Mega QM pone a tu alcance una amplia familia de fondos comunes de inversión con estrategias adaptadas a cada perfil. Su visión de mercado y la confianza que brinda un equipo de expertos es el motor que necesitas para llevar tus inversiones al próximo nivel. Mega QM, inversiones impulsadas por expertos. Pasado el spot de mis amigos de Mega QM, les doy la bienvenida al sexto episodio de la octava temporada de FMI Podcast, en su versión internacional. De este lado, Leandro Ceccarelli, para llevarles el resumencito de lo que pasó en la semana de mercados a nivel global. Bien, la propuesta para hoy es elemental y simple, dado que sabrán que esta semana tuvimos decisión de tasa de la Reserva Federal, vino en línea con lo que esperábamos, más allá de que en los dot plot y en las proyecciones hubo algunos cambios. Vamos a hablar un poco de eso. Entonces, sobre la primera parte, resumen breve de qué novedades tuvimos en el frente geopolítico, cómo sigue el tema OTAN, Rusia, Polonia, qué está pasando en América Latina y tema China-Estados Unidos. Bien, que parece que avanza un nuevo capítulo de idas y vueltas. China contragolpeó con algunas cosas que ahora les voy a contar. En el medio hubo un llamado entre Trump y Xi Jinping y parece que hay una especie de principio de nuevo acuerdo. Bien, en el medio está la guerra de Ucrania. Bueno, vamos a hablar un poco de eso en la primera parte. En el core del episodio vamos a hablar y desmenuzar todo lo que dejó la reunión de la Reserva Federal. Bien, recuerden que esta es una de las dos que viene. Miren que es una sí, una no, una sí, una no. Esta vino con proyecciones, dot plot y demás, así que tenemos un montón de cosas para ver ahí y charlar. Y sobre el final vamos a hacer como solemos hacer siempre. En general hay semanas donde todos los bancos centrales o muchos bancos centrales de países desarrollados toman decisión de tasas todos juntos. Y bueno, esta semana tocaron, aparte de la Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco de Japón y Banco de Canadá. Sobre los primeros dos quiero decir varias cosas, sobre el de Canadá un comentario. Así que quédense ahí, que ahora viene un chivo de mis amigos de Roku y comienza este maravilloso episodio. Roku vuelve a acompañar al zarismo una nueva temporada y esta vez lo hace a lo grande. ¿Tu TV quedó desactualizada? Tranquilo, no hace falta reperfilarla. Te presentamos los nuevos lanzamientos de Roku para que vivas la mejor experiencia de streaming de manera fácil, rápida y sin cables. El Roku Stick te permitirá ver el mejor contenido en calidad HD y además suma la función del control remoto para poder apagar y prender la TV. Si querés vivir la experiencia 4K, tu mejor opción será el Roku Stick Plus. No lo dudes más, Roku es la inversión más rentable para tu entretenimiento. Conseguí cualquiera de estos productos y toda la línea completa en la tienda oficial de Roku en Mercado Libre. Bueno. ¿Qué podemos decir de lo que estuvo pasando? Algunas cosas continúan o van avanzando respecto de lo que hablábamos la semana pasada, sobre todo este tema de los drones en Polonia. Vieron que algunos drones rusos invadieron el espacio aéreo polaco, creo que eran 19, voltearon 4, el resto los dejaron porque son drones muy baratos que se usan como señuelo y son para más investigar que otra cosa. Bien. Aunque tienen la posibilidad de tener armamento, llamémosle, pero estos no tenían. Bueno, muchas explicaciones, muchas dudas. Está medio ya confirmado de que no fue una intervención electrónica a los drones que se desviaron o un accidente, sino fue algo intencional, ¿bien? Por parte de Rusia. Polonia entiendo que activó el artículo 4, que era, o el 5 de la OTAN, el que no es para tomar acciones, simplemente el que es preventivo. De hecho, ya se está discutiendo en cuanto se active el otro artículo, vamos a tener un problema serio, pero bueno, en principio creo que se van a reunir todos los integrantes de la OTAN en ese consejo, llamémosle de seguridad, para tomar acciones preventivas. No se sabe bien qué está pasando o cuál es la intención de eso. Por lo que estuve escuchando a algunos analistas, es un principio de provocación de Rusia para con la OTAN, principalmente explicado porque, según entiendo, Polonia es uno de los principales proveedores de defensas aéreas de Ucrania. Y una de las cosas que se decía es que por ahí los rusos quieran, como están produciendo drones, pero a un ritmo bestial, están haciendo un ataque fenomenal de drones en Ucrania, en lo que puede ser la antesala de un principio de acuerdo. Digo, todo lo que pueda avanzar ahora es ahora, porque en un mes firmo un acuerdo y ya no voy a poder avanzar más.
En el medio de esa andanada, lo que dicen los analistas es, me parece que Rusia lo que trata de hacer es poner el foco de tensión también en otra parte para que los aliados de Ucrania se preocupen también por sí mismos y dejen de enviar tanto armamento y ayuda a Ucrania y se preocupen por ello. Hay como un principio de lectura de ese tipo. Como que Putin lo que quiere es básicamente que los polacos dejen de mandarle ayuda militar a Ucrania y se la queden ellos para defenderse ellos de un eventual ataque de Rusia. Como ustedes ya saben, yo soy de los que piensa que hay una especie de rusofobia en el continente europeo respecto de que Rusia tiene planes de recuperar el territorio de la Unión Soviética o incluso avanzar y llegar hasta Alemania, como hizo en la Segunda Guerra Mundial. Creo que quedó claro de que si no pudieron invadir 2/3 de Ucrania, bien, la parte por lo menos con ascendencia rusa de Ucrania, menos van a poder meterse en el corazón de Europa. Pero bueno, eso es un poco lo que se discute. Bien, recuerden que de fondo en la guerra lo que hay, según los rusos, obviamente los ucranianos van a decir que no, es ellos lo que tratan de hacer es ponerle un freno a la OTAN. Bien, básicamente como Ucrania estaba por entrar a la OTAN y a la Unión Europea, le pega por lo económico, bien, y le pega por lo militar, porque las bases militares que quiere poner la OTAN van a estar bastante más cerca del territorio ruso. Entonces los rusos avanzaron y dicen, bueno, si vas a poner las bases en Ucrania va a ser de acá para allá, bien, porque ahora este tercio es mío. Bueno, ahí está, en ese lío estamos. Esto ya pasó en Georgia, ya pasó en otros territorios. Siempre que la OTAN, las últimas expansiones territoriales de la OTAN tuvieron respuesta de Rusia, bien, con lo cual era bastante evidente que algo de esto iba a pasar si Ucrania avanzaba en un intento de entrar a la OTAN. Bien. Principalmente la OTAN, igual con la Unión Europea. Si ustedes miran la entrevista de Putin con Carlson, dice que eso también les molestaba, porque ellos tenían un acuerdo de libre comercio y obviamente si estos entraran a la Unión Europea, a través de Ucrania le iban a meter un montón de productos europeos a Rusia. Eso tampoco les gustaba, pero bueno, en principio lo más importante era lo militar y su inclusión en la OTAN, que es lo que desató la guerra de Georgia, que de hecho los que saben dicen, la guerra de Ucrania se suponía que iba a ser como la de Georgia. ¿Cómo fue la de Georgia? 10 días. Entramos, nos dieron todo lo que queríamos y nos quedamos donde estábamos y no hicimos más nada. Bien, porque hay 2 territorios en Georgia que son como pseudo independientes que están bancados por Rusia. Entonces, bueno, nada. Mírense algún documental en Netflix que hay de todo, en Netflix o en YouTube que hay de todo para eso. Pero es curioso, en realidad no es curioso, los analistas que tienen una visión por ahí un poco más de realpolitik o un poco no tan mainstream. El mainstream es, los rusos son comunistas y quieren conquistar Europa de vuelta. Eso es el mainstream. Uno puede coincidir con eso. Yo tiendo a no coincidir, pero no importa. No es algo grave no coincidir. El punto es, otros analistas lo que dicen es, no, vos corriste mucho la frontera de la OTAN y los hiciste que los tipos se sientan amenazados. Por eso reaccionaron como reaccionaron. Lo de Ucrania era obvio que terminaba así. Porque ya te advirtieron con Georgia, avanzaste igual y generaron un problema militar que duró 10 días, pero lo hicieron. Cuando anunciaste lo de Ucrania, te avisaron que iban a hacer lo mismo y lo hicieron. Bien. Entonces, bueno, nada, es súper interesante el tema. Métanse, busquen, hay un montón de documentales, saben que esa no es mi especialidad, pero bueno, parte de lo que se está discutiendo es cómo se resuelve eso. Bien. ¿Cómo se me apaga la compu? Tengo que cambiar esto, pero no sé cómo hacerlo. Compu nueva, que me regaló el zarismo, un día les voy a contar esa historia. China apretó un poquito las clavijas esta semana. Escuchá lo que hace China. O sea, China le abrió un expediente de dumping a Estados Unidos por semiconductores. O sea, dumping es vender por debajo del precio, por debajo del costo, ¿bien? Para inundar un mercado de productos, destruir la competencia y después quedar todos con el mercado. A los ojos de la OMC o a nivel internacional, el dumping no es eso. No es vender abajo del costo, sino que lo que la OMC denomina dumping es cuando vos exportás a un precio más bajo del que vendés ese producto igual en tu mercado. ¿Bien? Todos le hacen dumping a China, o sea, todos le hacen, casos de dumping a China. Todo el mundo va a la OMC y dice, China me mete zapatos que es mucho más barato de los que los vende en China. Bien. China me vende calzado, China me vende textil, China me vende productos farmacéuticos, China me vende todo más barato de lo que vende en China. Y se le pone un derecho antidumping, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas más técnicas ahí que tienen que ver con que como la OMC no considera que China sea una economía de mercado, cuando un país como Argentina va y le dice a la OMC, che, China me está
mandando calzado mucho más barato a mi país de los que lo venden en su país. ¿Qué es lo que hace? Vos tenés que comprobarlo eso a través de un expediente. ¿Bien? El punto es que como la economía china no es una economía que se considere de mercado, lo que la OMC te dice es ¿a cuánto te exporta vos? Y a $1 el par de zapatillas. Bueno, fíjate a cuánto está en un mercado parecido al de China, porque China no es una economía de mercado. Buscá calzados parecidos, no sé, en Italia. ¿Y en Italia cuánto están? 4. Bueno, si en Italia están 4 y a vos te exporta 1, hay 3 puntos de dumping. Bueno, 3 puntos, $3 de dumping. Bueno, como mierda haya puesto la unidad de medida, pero se entiende, ¿no? Eso es terrible. De hecho, todos los países le hacen casos antidumping a China usando precios de mercados que no son el chino. Imagínate un calzado en Italia no tiene nada que ver con un calzado chino, creo que es el que te mandan acá. Y por eso les meten unos márgenes de dumping brutales. Te lo digo porque yo laburé 2 años haciendo eso en el organismo argentino que lo hace. Fue uno de mis primeros trabajos técnicos. ¿A qué voy con todo esto? La broma es, todo el mundo dice que China le hace dumping al resto del mundo, dumping entendido como lo entienden en la PC. Y todos le ponen derechos anti-dumping. Bueno, ahora China le abre un expediente a Estados Unidos de dumping por semiconductores. Le dice, los semiconductores que vos me mandás a Estados Unidos, los estás vendiendo en China más barato de lo que salen en tu país. ¿Bien? ¿Quién es ahora el chino que hace los bajos precios e inunda los mercados con productos que no sé qué? Nada, eso, a ver, ahora poniéndome un poco más serio, es un golpe duro. Está cerrando buena parte del mercado. Un derecho antidumping, una medida puede durar 5 años y está homologado por la OMC. Y para calcularte el margen de daño e impacto en la cadena, te lo pueden dibujar, te pueden poner un derecho arancelario de antidumping de 200 puntos. No sé, por decirte algo. Y en la misma semana revisaron un expediente de una adquisición que había hecho Nvidia en el año 2020, que estaba aprobada, y la dieron para atrás. Dijeron, no, la volvimos a revisar y esta adquisición de Nvidia rompe la ley antimonopólica. O sea, en el marco de todo lo que nosotros venimos discutiendo, ustedes se darán cuenta que son 2 señales muy importantes porque son 2 productos de una cadena fundamental, que es la de la inteligencia artificial. Así arrancó China la semana. O sea, China lo mide a Estados Unidos. No tiene... Esto creo que lo dijimos en algún momento y lo repetimos varias veces. Digo, ellos están preparados para una guerra comercial, para una escalada. Lo mostraron en su momento cuando era el porcentaje de aranceles, pero también lo muestran acá, siguen negociando. Cuando decían los H20 no me los mandes, porque si me vas a mandar esos que son de baja tecnología los puedo producir acá. Ahora ataca Nvidia por esta ley antimonopólica y le mete el dumping a semiconductores. Semiconductores es algo que vos podés producir. ¿Bien? De vuelta, no son los chips de alta tecnología que solo se pueden hacer en Taiwán o en Corea del Sur. Hablando de Corea del Sur, hablaron por teléfono Trump y Xi Jinping con este tema de la autorización de TikTok y algunas cosas más. Parece que esto se empieza a destrabar de vuelta. Se trabó porque China empujó y ahora se empieza a destrabar un poco. El mes que viene, Trump lo invitó a Xi Jinping a juntarse en Corea del Sur, en un evento. Y medio que puso en Twitter, si me invitan voy a Pekín y el año que viene él puede venir a Estados Unidos. Nada, te imaginas cómo están los seguidores de Trump, que obviamente hay un diagnóstico ahí de que finalmente, nada, nos quedan los aranceles, nos queda eso, pero después no cambió nada. Vamos a seguir acompañando a China en este proceso en el que nos lleva puesto, que genera mucha pobreza en Estados Unidos y que hegemónicamente nos desplaza. Es el diagnóstico que tienen los MAGA. No es que algo de eso hay. O eso es lo que vos venías a patear, finalmente no lo estás pateando. Bueno, Trump fue pasado por la maquinaria del Deep State americano y esto es lo que quedó. Bien. Los aranceles quedaron igual, ¿bien? Y los compromisos de inversión y algo se reformuló en todas las cadenas. Así que bueno, no fue una buena semana para China porque tuvo datos de inflación y actividad muy malos. ¿Bien? China interanualmente sigue teniendo deflación y la actividad va a estar probablemente por debajo del crecimiento del 5% que tienen como target. Recuerden que la economía de China ya no crece más al 8-10% anual desde la subprime para acá. Bien, eso sigue así. Ahora le está costando llegar al margen de 5%. Bien. Entonces, en esa misma semana de debilidad, los tipos aceleraron con Estados Unidos. Después, llamada por el medio, parece que puede llegar a buen puerto. Estados Unidos, mientras tanto, sigue presionando a la Unión Europea para que le ponga castigos ejemplares a Rusia. Bien. Está por salir el paquete número 19 de sanciones a Rusia. Y la gran discusión que hay acá es: tenemos que dejar de comprar. Tienen que dejar de comprar la energía a Rusia. Hay países como Alemania que ya hicieron ese proceso. Aparte le volaste el gasoducto que iba por el Mar del Norte, el Nord Stream 2. Así que tampoco es que tienen muchas alternativas. Pero países como Francia
le siguen comprando mucha energía a Rusia. Lo que Trump dice es, tenemos que dejar de comprar energía, ponerle más sanciones y hacer castigos indirectos. ¿A quiénes? A India y a China, que son los países que están comprándole la energía a Rusia, que no se mete en el mercado europeo. Uno de los diplomáticos de India se quejaba porque se supone que cuando estalló la guerra en 2022 fue pedido de Estados Unidos que le compren la energía que Rusia no iba a poder meter en Europa para que no se genere una catástrofe con los precios a nivel internacional, etc. Bien. Bueno, nada, ahí estábamos. Hay una parte de la Unión Europea que no se sube. Hungría es uno de los países que está en contra de dejar de comprar energía a Rusia y poner sanciones extra. El otro día escuchaba que toda la plata que está confiscada a la oligarquía rusa, esos 300.000 millones de dólares que Estados Unidos confiscó con el inicio de la guerra, los intereses que venga esa riqueza los mandan a Ucrania. Entonces se baraja la idea de que con esa plata se puede hacer un paquete de plata, se agarre algo para Ucrania. ¿Por qué? Porque todo lo que está aprobado de asistencia militar y económica por Estados Unidos para Ucrania se está por terminar. Y no sabemos si Trump lo va a extender ese programa de asistencia. En un momento lo había parado, o sea, ni siquiera mandaba. Después reactivó. ¿Se acuerdan que lo trajo a la Casa Blanca? Lo trató horrible. Y le dejó de mandar armas y le dejó de mandar financiamiento. Al mes y pico le volvió a mandar armas, lo volvió a traer, lo trató bárbaro. Bueno, eso es como las idas y vueltas de Trump. Pero bueno, ahí tenemos un lío serio, ¿bien? Porque Trump aprieta a la Unión Europea, le dice, hagámoslo en conjunto, pongámosle más sanciones a Rusia, dejen de comprar energía, que es un lío para ellos, cómprenmela a mí, que se la manda un barquito, que vale el triple. Y obviamente los europeos no se quieren meter en un problema más económico, aparte del político y militar que tienen ahí cerquita. Bueno, en el frente americano tenemos, el año que viene toca la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá y Estados Unidos. ¿Bien? No se sabe qué va a pasar, porque en principio el año que viene tendrían que prorrogarlo 16 años más. El acuerdo es hasta el 2036, pero se revisa cada 6 años. Entonces toca a mediados del año, entonces no se sabe bien qué va a querer hacer Trump con ese acuerdo de libre comercio. ¿Bien? Por lo que México y Estados Unidos firmaron un acuerdo que se llama Plan de Acción, ¿bien? En donde se comprometen a hacer inversiones mutuas y demás. Tratan de cerrar el frente como para poder llegar a la reunión de mediados del año que viene juntos, como bloque, para decirle a Estados Unidos, como bloque, extendamos esto. ¿Cuál es el miedo que ellos tienen? El miedo que tienen es que Trump haga lo que medio que está haciendo. ¿Qué es? Decir, no va más la de libre comercio. ¿Por qué? Porque no va más. O sea, ahora van a tener un arancel, ustedes también. Vos, México, me mandás todos los autos terminados, yo no puedo producir ningún auto acá. No, ahora los autos van a tener arancel, lo lamento. Bueno, ese es el miedo que hay, y justo el año que viene toca la revisión de ese acuerdo de libre comercio entre los tres países. México y Canadá medio que están tratando de juntar posición para que se renueve. Después, bueno, Estados Unidos sigue apretando a Venezuela, tiró como 3 lanchas más en el medio del mar, y le sacó a Colombia la certificación de socio en lo que tiene que ver con la guerra contra las drogas y el narcotráfico. Esto tiene algunas implicancias en materia de inversión extranjera, financiamiento multilateral y turismo. Bien, Trump aprieta, quiere tener a todo el continente alineado. Bien, y es bastante directo el tipo, no se anda con vueltas. Aprieta a países, obviamente. Bueno, también con potencias internacionales se comporta así, ¿no? Es un bravucón, porque uno podría decir, te la haces el vivo a Colombia o Venezuela, pero con China no, la verdad que con China también se hizo el vivo. Más allá que después reculó, ha hecho cosas súper violentas. Así que bueno, así sigue la cosa. Yo pondría el ojo en serio en el tema paquete de sanciones a Rusia y ver cómo se resuelve ese lío con la Unión Europea. Creo que el problema está ahí. Lo de Polonia para mí es testimonial, no va a pasar a mayores, me imagino. Y bueno, veremos si tenemos alguna novedad el mes que viene cuando se junten en Corea del Sur, si es que va Xi Jinping a Corea del Sur. Pero bueno, bien. Tuvimos datos de actividad, ahora vamos ya a la parte de la Reserva Federal. Antes que nada tuvimos datos de actividad. Retail 6 vino más 0,6, perdón, en intermensual en el mes de agosto. Esto cierra un muy buen trimestre. El tercer trimestre, como veníamos diciendo, los datos ahí sí vienen bien. Probablemente la desaceleración se haya frenado y la economía haya crecido incluso en las mejores medidas que nos gustan a nosotros, que son la demanda subyacente, con un crecimiento en torno al 2%, 2 y pico por ciento se puede dar tranquilamente. El mes de agosto cierra un buen trimestre en materia de consumo, pero los Naucas no vinieron tan bien, o sea, no cerraron la semana tan bien. De hecho, corrigieron un poquito para la baja, tanto Nueva York como
Atlanta, y son especialmente por datos del sector de la vivienda. Bien. Tuvimos esta semana datos de permiso de construcción y comienzo de construcción de casa. Los dos muy mal. Con lo cual, todo el efecto bueno que te había dado Retail Sale, que es un indicador importante, yo le dije, adelanta muy bien el PCE, o sea, los gastos de consumo deflactados, el Real PCE. Tiene mucha volatilidad, pero lo traquea bien. Con lo cual, si eso viene bien, va a venir bien el consumo subyacente en el tercer trimestre. Por eso yo decía, el tercer trimestre por ahí ande bien. Vamos a ver el cuarto por si sube algo de inflación por tarifas. Bien. Pero el dato de vivienda ha ido muy mal. Llevan varios meses. Hay toda una discusión respecto de las tasas hipotecarias. Recuerden que Trump, una de las cosas que dice es Powell tiene que bajar la tasa para que las tasas hipotecarias. Sabemos que la Reserva Federal no tiene mucho impacto en las tasas hipotecarias. Pero bueno, no importa. Sí, cuando hace programa cuantitativo, porque sigue liquidando MBAs y no quiere tener MBAs de largo plazo, así que eso no lo va a detener nunca. De hecho, en algún momento por ahí haga un swap con lo que saque de MBAs y lo metan en Treasuries, si quiere que el impacto del IE sea neutral. Y de hecho estaba leyendo que están volviendo las hipotecas con tasa ajustable, que fue lo que disparó, fue una de las cosas que disparó la crisis subprime. Una de las ventajas que tiene el sistema hipotecario estadounidense después de la subprime es que no se hicieron más hipotecas con tasa variable. Los americanos tenían un gancho que era la 2.5 no sé cuánto o 3.5 no sé cuánto, que eran los primeros 3 años de tasa fija. Y al segundo o tercer año tocaban los ajustes de tasa y claro, cuando vos le sacaste la tasa fija, era una hipoteca a 1% a 30 años, el tema es que pagaste 1% el primer año, 1% el segundo año, el tercer año cuando tocó el ajuste la tasa se te fue a 5 y game over. Recién ahí te diste cuenta que eras insolvente. Entonces fue uno de los grandes problemas que tuviste en la crisis subprime. Después de eso, el mercado americano aprendió. Y el 95, 96 y hasta un poco más de las hipotecas son a tasa fija. Bien. Acá es toda gente de mercados y gente que se dedica a esto, no hace falta explicarlo. Cuando vos sacás una tasa, digamos, variable, el gancho es más bajo. Esa es la broma. Bien. Cuando vos sacás una tasa fija, para los 30 años de hipoteca, la tasa es un poquito más alta de lo que sería una tasa variable. Bien. O el gancho para una tasa variable. Entonces, bueno, nada, cuando subían las tasas y empezaban, lo hemos discutido mucho acá, que se decía, no, ahora va a explotar, y yo le decía, no, porque las tasas no ajustan. Salvo que alguien tenga que rolear un crédito hipotecario o hacer algo así, una ingeniería financiera, no le va a pegar tanto la tasa, el aumento de la tasa, porque las tasas son fijas. El 95-96% de las hipotecas tiene tasa fija. Pactaron una tasa de 3%, 4% de los promedios andaban ahí, 4% a 30 años, y no importa si la tasa hipotecaria se fue a 8, que se fue a 8. ¿Por qué? Porque vos tenés tu hipoteca a 4. Salvo que vos la tengas que renovar o que la tengas que hacer una segunda hipoteca, o así, ahí sí vas a tener un problema serio. Pero en principio, si no tenés un aumento del desempleo, si el ingreso real no cae tanto, vas a poder seguir pagando tu cuota. Entonces no vas a necesitar rolear. Entonces no te va a impactar la suba de tasa. Bueno, como el mercado de alguna manera empieza a descontar que las tasas hipotecarias van a bajar, la gente empieza a demandar y los bancos empiezan a colocar de vuelta hipotecas a tasa variable. Bien. En vez de cobrarte 8 a 30 años que no me lo vas a poder pagar y que el grado de affordability con esas tasas y estos precios tan mínimo, bueno, te doy tasa variable. Bien. Porque sé que en algún momento la tasa va a empezar a bajar. Bien. Y ahí la ecuación cambia. Puede ser peligroso hacia adelante. Y sí, la subprime, digamos, finalmente no explota porque tenía tasa variable. Explota porque le diste crédito a gente que no tenía trabajo, esencialmente. Y le diste varias hipotecas a una persona que no tenía trabajo. La maquinaria se corrompió. De alguna manera, eso fue uno de los grandes problemas. Vamos a un chico de Calypso y a la comunicada de la Reserva Federal y todo lo que dejó la meeting de esta semana. ¿Cansado de los software que cuestan carísimo y no te gestionan nada? Los Ares y Sarinas ya saben que Calypso es el sistema de gestión para medianas y grandes empresas que te soluciona todo en una sola plataforma y en la nube. Compras, ventas, facturación, inventario, contabilidad, presupuesto, manufactura y muchos módulos más. Y ojo con este dato, mientras muchos siguen hablando de qué es la inteligencia artificial, en Calypso ya la tenés disponible. Se llama Maya y está entrenada para dar las respuestas más rápidas y precisas. ¿Querés saber más? Date una vuelta por calypso.com y conocelos. Bueno, todo lo que hablé en la primera parte, increíble. Dije esto lo digo en 5 minutos y tardé media hora.
Impresionante. Espero no haber dado muchas vueltas. Reunión de la Reserva Federal. Baja la tasa, ya no. El otro día lo hablábamos en una charla con Leco. No sucede nunca o prácticamente nunca, no recuerdo que la Reserva Federal llegue a una meeting con una decisión tomada y que el mercado tenga en precio otra cosa. Siempre lo que está puesto en precio es medio lo que va a hacer la Reserva Federal, no porque el mercado le diga a la Reserva Federal lo que tiene que hacer, igual es discutible, porque en algún momento le marca la cancha, sino porque, como ya hemos visto en algunas ocasiones, si la Reserva Federal ve que el mercado está poniendo en precio algo que no va a suceder, le manda guidance y trata de decirle. Bien, a veces es un poquito más encriptado, otras veces es súper directo. Bien, lo que no quiere la Reserva Federal es que lleguemos a la reunión con una sorpresa, porque puede ser catastrófica. Bien. Entonces, bueno, nada, todos sabíamos que iba a ser 25, bajó 25 puntos la tasa. En el comunicado hay algunos cambios, no sé si decir menores, no sé si son menores, no son menores, pero básicamente son dos parrafitos que cambian. Lo que dicen esencialmente es, hubo un shift, como una variación espontánea, rápida, bien, fuerte, en el balance de riesgos. ¿Qué es el balance de riesgo? El balance de riesgo de los dos mandatos. Yo tengo dos riesgos acá. Que la inflación suba y que el desempleo suba. Bien. De alguna manera lo que pone en el comunicado de la Reserva Federal es: la inflación subió un poquito, pero el mercado laboral dio señales muy malas. Entonces, el balance de riesgo se modificó fuerte. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora el riesgo de que vayamos a un mercado laboral muy malo y que el desempleo suba es un poco más alto. Bien. Eso obviamente nos empuja a nosotros a tomar una decisión con la tasa de interés, que es bajar 25 puntos, y que si lo acompañamos con las proyecciones y el dot plot que vinieron en esta reunión, tiene también de alguna manera puesto en precios un pas de bajas, un cachitín más agresivo del que teníamos en el último dot plot. Es decir, dicho en criollo, metieron una baja más este año. ¿Se acuerdan? Yo le decía, van a ser, este año va a ser una, que va a ser la de septiembre. No creo, vamos a necesitar datos malos de empleo para que se cumpla el dot plot y sean dos. Tuvimos los datos malos de empleo. Entonces yo que le decía la semana pasada, son dos. Van a ser dos. O sea, me retractó porque digo, cambió. Bueno, no me retracto, o sea, cambiaron los números. Vinieron muy mal. Bueno, no fueron dos, son tres. O sea que de alguna manera la Reserva Federal se alineó con el pas del mercado. Bien. De vuelta, esto no es que acá el mercado le marca la cancha o la Fed, pero entonces la Fed al final hizo algo que no se esperaba o que el mercado... como el mercado... No, acá estamos hablando de... Lo que vos no querés es la decisión que tomás hoy que el mercado no la sepa. Esa siempre. Después hacia adelante el pas... Sí, de hecho, digo, el mercado llegó a poner 5 bajas este año. Y como la Reserva Federal no bajaba, lo fueron corrigiendo. Fueron a 4, se fueron a 3, en algún momento fueron 2, después volvieron a 3. Y la Reserva Federal le metió un dot plot con 2 bajas en junio, y el mercado se quedó con 3. Bueno, ahora se alinearon. ¿Quién aflojó? La Reserva Federal. La Reserva Federal sumó una baja más en su trayectoria de bajas de acá hasta 2028. Solo una baja más en toda la trayectoria para este año. O sea que ahora el mercado y la Reserva Federal a diciembre están alineados con un año que termina en una tasa promedio de 3,6. Bien, lo que equivale a decir 3 bajas. Septiembre, noviembre y diciembre. En las 3 va a haber baja de 25. Por ahora, con estos datos, y si no tenemos ninguna sorpresa en el medio, para un lado o para el otro. Bien. Yendo sobre las proyecciones, porque digo, esto sorprende, a mí me sorprende un poco, porque yo pensé que por ahí la estrategia tendría que haber sido decir que son 2. O sea, decir esta y una más. Eventualmente baja en noviembre y después vemos diciembre. No comprometas. En realidad no comprometes nada, son proyecciones. Pero digo, bueno, evidentemente hay un miedo con el tema laboral. Bien, ahora lo vamos a charlar, de hecho, por la reacción del mercado. El punto es que en todo el pas de bajas solo hay una baja más que aparece este año.
Y lo curioso de esto es, acá me siento de vuelta como cuando no vi la baja de 50, que dije 25. Y la verdad que el tiempo, no a mí, a todo el mundo, un montón de gente que dijo, che, esta baja es 50. Todos los analistas decían que iba a ser 25, de hecho. En el mercado estaba puesto en precio 50, pero los analistas decían 25. ¿Por qué? Porque monetariamente era 25. Nunca supimos cuál fue la justificación de por qué fue 50. Obviamente muchos decían es por la campaña electoral. Me voy a dar un guiño a Biden. Y la verdad que pareció una termeada esa lectura, pero terminó teniendo algún sustento, porque nunca más bajaron 50. En la conferencia le preguntaron, che, ¿se puede dar una baja de 50? Está como fuera del tablero, dice. No lo tenemos. No sentimos que estemos tan lejos de donde queremos estar. Pero ¿y por qué aquella vez sí y ahora no? ¿Viste? Porque uno no cree en las brujas, pero que existen, existen. Es así, ¿no? El dicho. Bueno, el punto es, los tipos le meten una baja más al dot plot, ¿bien? Para este año. O sea, de acá a diciembre una baja más de lo que teníamos. En línea con el mercado. De vuelta, a ver, no es ninguna locura, no es que... Yo de hecho le ponía al eco, mirá cómo entregó la Reserva Federal y me decía, bueno, pero que está en el mercado. Sí, es verdad, no es nada serio, pero metieron una baja más. Y entonces, bueno, a ver, contame por qué de junio a acá metiste una baja más. Bueno, a ver, veamos las proyecciones. ¿Cómo va a estar el Producto Bruto? ¿Qué cambió? ¿Viste? Y entonces, vamos de vuelta, vamos a ver las proyecciones de lo que piensa que va a pasar la Reserva Federal este año, lo que contestó en junio y lo que contesta ahora. Entre junio y ahora hay una baja más. Así que me imagino que las proyecciones deben haber mostrado una mejora con la inflación y un aumento del desempleo o algo así. Bueno, entonces, a ver, vamos. Producto Bruto. Este año la Reserva Federal estima, ahora en septiembre, que el crecimiento va a ser de 1,6%. Cuando en junio había dicho que iba a ser de 1,4%. Entonces, acá primera señal rara. O sea que vamos a crecer más de lo que pensábamos hace 2 meses. Sí. Ok. Pero y no entiendo. ¿Y el desempleo qué va a pasar? No, el desempleo es la misma proyección que teníamos en junio. Va a dar 4,5 a fin de este año. A ver. Vamos de vuelta. Entonces, vos me decís, ¿vamos a crecer más y vamos a tener el mismo desempleo? Sí. Este año vamos a tener 1,6 de crecimiento en vez de 1,4. Desempleo en 4,5. Y la inflación igual que la estimábamos en junio. 3% a nivel general, 3,1 core. Y el año que viene vamos a crecer 1,8 en vez de 1,6. Y el otro año, 2027, 1,9 en vez de 1,8. Y el desempleo, producto de que crecemos más de lo que nos imaginábamos en junio, va a ser de 4,4 el año que viene en vez de 4,5. Y 4,3 en 2027 en vez de 4,4. Y la inflación el año que viene va a ser un poquito más alta. Va a ser 2,6 en vez de 2,4. Tanto para el nivel general como para la core. Entonces, vamos a resumir, pues esto es un lío visto así. Yo tengo la tabla acá, es muy fácil. Se van a la página de Reserva Federal, ponen proyecciones, la van a ver. Lo que los tipos te están diciendo es que vamos a crecer más de lo que esperábamos, vamos a tener menos desempleo de lo que esperábamos y vamos a tener un poco más de inflación de lo que esperábamos. Y en el marco de todas estas proyecciones, te bajan un 25 puntos más la tasa. Esto, yo les digo de vuelta, no tiene sentido. Perdón, acá no hay materializado ningún riesgo, porque me estás diciendo que el desempleo va a ser mejor que la última foto que tenías, que el crecimiento va a ser mejor de la última foto que tenías, y la inflación va a ser peor de la última foto que tenías, y me agregás una baja en el PAF. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Alguno podrá decir, Sar, cada vez que la Reserva Federal hace algo que vos no preveíste, esa palabra no existe ni en pedo, que vos no preveías, le decís a la Reserva Federal que se equivocó, que no tiene sentido. Admití que te equivocaste. No, yo me puedo equivocar, obvio. Esto no importa, pero no, de verdad no tiene sentido. No tiene mucho sentido esto. O sea, es raro que la Reserva Federal, en el marco de una corrección de las proyecciones de desempleo y de crecimiento de manera positiva y negativa para la inflación, te sume una baja. De vuelta, no es nada, una baja, estaba por esto, al mercado. Sí, ya sé, pero igual, no importa. Bien, esto es raro. Se lo pregunto. Fue una conferencia, vayan a verla. Muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Los periodistas son buenos, loco. Daría la vida por tener en Argentina periodistas así. Muy buenas preguntas. Esto se lo preguntaron. Sí, pero acá no está materializado el riesgo. Bien. Un poco la respuesta que ahora vamos a charlar sobre eso es... no estamos diciendo que va a haber más desempleo. Lo que estamos diciendo es que hay más riesgo de que haya más desempleo.
No sé, es una respuesta que a mí no me convence, la verdad. A mí no me convence. De vuelta, son 25 basis en un pas de 3 años. No es nada grave, no pasa nada, no cambió tanto. De hecho, el mercado va a ver la reacción que tuvo, pero es raro. De hecho, el primer impacto del mercado es sumamente negativo. El equity se desploma, el dólar baja y las tasas bajan. Alguno podrá decir, bueno, las tasas bajan porque están preciando un pas de bajas que ahora tiene una baja más. No, el mercado ya estaba preciando 3. O sea, el mercado no tiene por qué corregir hacia la baja las tasas porque tenía el pas ya puesto. De hecho, lo que te estoy diciendo es la Fed alineó el dot plot a el pas de baja que tenía el mercado. Y entonces, ¿por qué van para abajo las tasas? Y va para abajo el dólar, va para abajo las tasas, va para abajo el equity. Recesión. El mercado, de alguna manera, el primer shock, cuando mira, yo creo que fue de susto. Bien. Por ahí estoy pensando mucho la interpretación, pero para mí hubo un poco de susto cuando se vio. Se vio esto y o sea, nos convalidan el path que dijimos y te dicen que hay un shift en el balance de riesgos, sobreponderando el riesgo de desempleo. ¿Qué onda esto? Esto no se vendrá una recesión posta. A veces, digamos, ha pasado muchas veces que la Reserva Federal, cuando manda un mensaje de este tipo, a veces asusta. Porque uno siempre trabaja con el supuesto, como decía Peter, una amiga otra vez, de que el gobierno tiene más información que uno. Están acelerando las bajas, ¿eh? Pusieron en el comunicado que hubo un cambio en el balance de riesgos, ¿eh? No iremos una reacción. Primera reacción. Después se borró toda la reacción. Se borra toda. Porque cuando te pones a mirar las proyecciones, te pones a ver un poco más en fino. No hay nada de eso. Algunas curiosidades. El Jumbo Cat, la de 50, está descartada. Powell lo descartó en la conferencia. En principio, si no cambia nada, no hay mucho escenario. El único que votó bajar 50 puntos la tasa en vez de 25 fue Stephen Mirran, que es el que acaban de meter por la ventana en el FOM. Lo metieron por la ventana, le correspondía porque alguien había renunciado y el gobierno puso su candidato. El tema es que fue express. El Congreso lo aprobó en 5 días para que el tipo pueda llegar a votar. Votó bajar 50 y de hecho ahora es el que tiene más probabilidad de ser el sucesor de Powell en mayo de 2026. ¿Por qué? Porque el otro sucesor, que era Waller, votó bajar 25. Waller y Bauman la vez pasada, cuando no bajaron la tasa, habían votado bajar 25. Entonces algunos decían, como la vez pasada dijeron 25, a esta meeting le van a pedir un Jumbo Cat, se le van a sumar a Mirran, se le van a sumar a toda la gente de Trump que quiere un recorte de 50, como tuvo Biden. Y no, ambos, tanto Warren como Bauman, que es una mujer, votaron bajar 25 nada más. Bien, por eso la probabilidad de Mirran subió. Es el más alineado con Trump, digamos. Entró por la ventana, ya votó bajar 50. Bueno, nada. También creo que Trump ya está logrando la mayoría, le falta uno, para bloquear la nominación de gobernadores. No para las votaciones del FONC, pero sí para bloquear el ingreso de gente que no le responda. Bueno, nada. Para mí es un poco desconcertante. No me parece algo tan serio, pero es un poco desconcertante. El hecho de que las proyecciones vayan en la dirección contraria con la revisión del dot plot. Hay una realidad que todo esto son medianas. Tipo, los chabones votan, se hace una mediana, es un cálculo. Entonces a veces es medio anárquico, desprolijo el cálculo. Bien, y a veces se dan estas cosas de promedios y medianas. Entonces, bueno, no es que se juntaron y dijeron, se pusieron de acuerdo de manera unánime, la tasa va a ser tanto a fin de cada año. No, votan. Y bueno, se cuentan los votos y bueno, el que más salió, digamos, eso, el que corta, digamos, de la mitad de la muestra, que es la mediana, te queda ese número. Entonces a veces pasan estas cosas, pero vos cuando mirás la foto general, más crecimiento, menos desempleo, más inflación y los tipos te suman una baja, es una joda. Bueno, nada, eso, simplemente. En el statement, o sea, Powell sale, lee un cosito, no sé qué, y bueno, te dice, mira, la verdad que la desaceleración de la economía fue menos de la que esperábamos. Principalmente el golpe es en consumo, pero los datos de inversión vienen muy bien. Estamos preocupados por el mercado laboral, porque se enfrió de una manera inusual. Después profundiza el concepto. ¿Cómo se enfrió? O sea, se enfrió, ya lo sabemos, lo venimos hablando acá, Se enfrió el mercado laboral, sí, pero de una forma inusual, dice. ¿Por qué? Y porque es un mercado que se equilibró con caída de la oferta y de la demanda.
Bien. En la oferta, ellos lo que dicen es, no vemos todavía un impacto de las tarifas en el mercado laboral, porque como vemos poco impacto en precios todavía, ni siquiera llegó a pegar al mercado laboral. Pero el mercado laboral igual se enfrió. Y se enfrió por los dos lados. Se equilibra de una manera muy inusual. ¿Que cómo es? Básicamente tenemos muy poca oferta laboral. ¿Bien? ¿Por qué? Por la inmigración. La baja en la oferta laboral está vinculada a que las políticas migratorias de Trump. Bien. Eso se acompañó con una caída de la demanda del mercado laboral. Que Powell es zarista, y dice, la contratación bajó, lo que nos preocupa es si en algún momento se activa los despidos. Bien, y ese es el miedo que tienen. La Beveridge Curve, la que venimos advirtiendo hace un montón. Decíamos, este es un mercado laboral empatado con tendencia al enfriamiento y que en cualquier momento, ¡tac! No está puesto en las proyecciones, pero ese riesgo aumentó. Es como, es muy, muy fina la estrategia de comunicación de la Reserva Federal. Bien, no es que en las proyecciones pensamos que va a haber más desempleo. Lo que decimos es la probabilidad de que haya más desempleo en un futuro ahora es un poco más alta. Bien, o sea, lo que aumentó es el riesgo de que eso pase, no la probabilidad de ocurrencia o implícitamente la probabilidad también. Bien. Pero es muy fino, son 25 veces y de vuelta, no es la muerte de nadie. Bien. Y con el tema tarifa siguen diciendo lo mismo. A ver, voy mezclando algunas cosas que contestó en la conferencia con cosas que dijo en el statement. Tarifas, algo de impacto ya se ve en bienes y lo vamos a ver lo que resta en lo que viene de fin de año y primer trimestre del año que viene. Por ahora, buena parte de los aumentos de bienes core por tarifas se están neutralizando por baja de servicio. Por eso no creemos que las tarifas generen efecto de segunda ronda, van a ser un shock, ya lo estamos viendo un poco, quedarán 6 meses más de impacto en tarifas y eso va a pasar, va a ser pasajero y no va a tener efecto de segunda ronda. Entonces, en ese sentido, como la inflación no se va a disparar, sí va a ser más alta el año que viene de lo que esperábamos hace 2 meses, literal está puesto en la proyección, pero no se nos va a ir, no se nos va a desanclar y no va a generar grandes problemas. Entonces, si tenemos más riesgo de desempleo y la inflación relativamente estable, con un shock pero que va a pasar, bueno, tenemos margen para bajar la tasa y eso es lo que estamos haciendo de alguna manera. Bien. La respuesta de ¿por qué? ¿Cómo? Lo que dice Powell y tiene un poco de sentido y es algo que estábamos hablando es, a ver, no estamos diciendo que va a pasar lo del mercado laboral, no estamos diciendo que ya lo vemos y que... Lo único que estamos diciendo es, nosotros teníamos el balance de riesgos muy desequilibrados. Se lo contesta una pregunta que le dice algo así como, estábamos muy parados en el mandato de inflación. Hace 6 meses, como el desempleo estaba en mínimo y la inflación estaba 5 puntos arriba de la meta, la política monetaria estaba 100% concentrada en la inflación. Bueno, tenemos que balancear íbamos balanceando esa política monetaria de a poco, sacándole un poco de interés a la inflación y sumándole un poco de interés al desempleo. Bueno, lo tenemos que hacer un poco más rápido. Bien, y eso dicen, queremos ir en un stance como más neutral. Bien, acercarlo lo máximo posible a una tasa de interés que no ayude ni complique. Bien, porque esta era una tasa que es restrictiva. Entonces, como ahora el mercado laboral, porque queríamos bajar la inflación, como el mercado laboral me apura, vamos a tratar de un estado neutral en el corto plazo. Bien, o nos vamos a querer acercar más rápido ahí. Entonces, ¿querés ir a 50? No hace falta ir a 50 veces. ¿Por qué? Porque estamos relativamente cerca. Bien, la tasa es modestamente restrictiva. De hecho, si vos agarrás una regla de Taylor, yo hoy estaba mirando los números, la tasa no es restrictiva. O sea, para hacer la regla de Taylor vos tenés que tener un montón de criterios. Bien, tenés que ver si suavizás la curva, tenés que ver la ponderación que le das al crecimiento y a la inflación, tenés que ver si el crecimiento lo medís, como era la regla de Taylor, por desempleo o por crecimiento del PBI, qué medida de empleo usás, qué tasa real usás. Con todas, en ninguna da que esta tasa sea restrictiva. Con todas, en ninguna da que la tasa sea restrictiva. Si yo agarro los valores y los parámetros de las proyecciones del propio FOMC de largo plazo, la tasa está en el nivel neutral ya. Recuerden que tenés una inflación, está un punto arriba de la meta. Bien. Y no tenés gran desempleo todavía. Hay una preocupación hacia adelante. En ese contexto, cuando vos haces la regla de Taylor, la calcula la Reserva Federal y le da que está en terreno neutral. Que ya estaría medio en terreno neutral. Bien, acá hay toda una discusión. Me parece que
de alguna manera uno trabaja todavía con la sensación de que la tasa es restrictiva y ya dejó medio de ser restrictiva, pareciera. Bien. Bueno, nada, es una discusión igual. Nadie sabe. Uno usa la regla de Taylor con distintos parámetros como para tener un parámetro. Los parámetros no dan que la tasa sea muy restrictiva. Cualquier regla de Taylor, incluso la más bondadosa de todas, te da que la tasa tiene que estar entre 4.30, 4.40, que es más o menos por donde anda. O sea, está neutral. Bien, está neutral. Bueno. Nada, esto ya lo contestó. Un periodista le pregunta algo que es real, que le dice, todas las proyecciones de la Reserva Federal están viniendo en los últimos años con el supuesto de que en 2 años se vuelve a la meta de inflación. Y le dice, en 2022 me dijiste en 2 años llego a la meta. En 2023 me dijiste en 2 años llego a la meta. En 2024 en 2 años llego a la meta. Dice. ¿Eso no les hace perder credibilidad? Es una gran pregunta. La respuesta de Powell le dice, sí, básicamente. No le dijo, perdemos credibilidad, pero dijo, sí. Sí, nosotros armamos todos los parámetros para tratar de llegar en el corto plazo a la meta de inflación. Pero la verdad que vamos corriendo la cancha todos los años. ¿Ven? Se está estirando mucho más de lo que debería o de lo que nos imaginábamos que iba a durar. Y más ahora con el shock de tarifas, que te puede estirar prácticamente un semestre más. Para la Reserva Federal llegaríamos a la meta de inflación estrictamente en el PCI 2% en el 2028. En el 2028 la tasa va a terminar siendo de 3%, más o menos, 3,1%, es la terminal rate. Es una tasa con la meta de inflación más un punto de tasa real, que es donde hoy ubica la tasa de largo plazo en la Reserva Federal. Bien. Hay modelos donde se midió esa tasa que da 2 puntos en vez de 1. Hay otro que da 0,5, dependiendo de cuándo la midas. La regla de Taylor era con 2% de tasa real, por ejemplo. Bien. Si la tasa real de equilibrio a largo plazo es 2%, la regla de Taylor son los 80, la otra economía, otra demografía, otro todo. Yo lo que les digo es, si la tasa real es 2%, la tasa de la Reserva Federal tendría que empezar con 5, no con 4. Por eso te digo, esto está lejos de ser restrictiva esta tasa, con los números, como están. Pero bueno, y te uso números de desempleo, porque si te uso los de PBI no tiene sentido. Pues los PBI está sesgada la estadística, no se está sirviendo. Así que, bueno. Después, otra pregunta. 2 preguntas más que son muy importantes y ya terminamos. Y les cuento un poco cómo reacciona el mercado. Alguien le pregunta, a ver, hay algo que no entiendo. Dice, ¿estamos yendo a un territorio normal? O sea, neutral, perdón. ¿Estamos yendo hacia eso o vamos reunión por reunión? Se entiende la pregunta, ¿no? Pues si vos me decís, estamos yendo hacia un terreno neutral, hay un path de bajas. Pero por otro lado me decís, no, somos data dependence. El approach es ese. O sea, vamos reunión por reunión. Pero entonces no me digas que estamos yendo hacia lo neutral. No hay un path. Y la respuesta de Powell de vuelta es como... Sí, a ver. En el dot plot, cuando todos pensamos qué va a pasar, la gran mayoría de las proyecciones dan como un path de bajas hacia lo neutral. Pero ese path puede cambiar reunión a reunión. La respuesta es sí, hay un path de bajas, que no lo conocemos finalmente, pero sí, todos pensamos que estamos yendo camino a la neutralidad, pero vamos reunión por reunión. Yo lo que te digo, si haces la regla, la gran mayoría te da que ya estás en la neutralidad. Con lo cual las bajas que vienen van a flexibilizar las condiciones financieras en términos netos. Bien. Y finalmente una jovencita le preguntó ¿por qué bajan la tasa y siguen con el quantitative tightening? No deberían frenarlo. Bueno, ahí la respuesta de Powell es, las reservas siguen siendo abundantes, o sea, mucho más que amplias. Y estamos yendo a un ritmo de QT demasiado suave, que de hecho le dijo no tiene prácticamente impacto macroeconómico. Ahora es verdad que el impacto es muy bajo porque el Tesoro llenó la cuenta del Tesoro, ya tiene como 800 billones de vuelta. Bien. Recuerden que el Tesoro en algún momento tenía llena de dólares la cuenta del Tesoro, pero como tuvo el problema del techo de la deuda, empezó a usar la ITA porque no podía seguir endeudándose. Entonces la vació. Bueno, ahora cuando salió la Big Beautiful Bill, recuperó margen en el techo de la deuda, volvió a colocar deuda y volvió a rellenar la cuenta. A lo que hoy es, el último mes y medio, teníamos al Tesoro y a la Reserva Federal sacando liquidez del sistema. Estaba seca la plaza. Bien. Bueno, seca. Son abundantes las reservas. Pero vos tenías a los dos actores sacando dólares del sistema y eso nunca es bueno. Como la Reserva Federal saca poquito y el Tesoro ya se estabilizó, volvemos a unas condiciones de liquidez razonables. El QT se va a terminar probablemente el año que viene. Así que bueno, nada, eso dejó. La reacción del mercado fue un nada.
Hay un analista que yo leo mucho, decía algo así como fue una baja hawkish. Hawkish cat. Una baja como con un tono que no convenció de todo al mercado. El mercado se hizo miércoles, ni bien arrancó, después recuperó todo. Las tasas quedaron en el nivel que estaban antes de la reunión, el equity quedó en el nivel que estaba en la reunión, después, de hecho, terminó una semana arriba. El impacto fue nulo. Lo que hubo es boludona. Sí, hubo mucho ruido cuando salió el comunicado, algo de ruido en la conferencia, pero en el neto, entre punta y punta, no cambió nada. Un mensaje que se puede llegar a dar es, sí, el tono fue una baja que concede, fue la baja que esperábamos, que te concede una baja más, pero con un tono medio que no se compromete a muchas bajas más, que te descarta una baja de 50. Bueno, por ahí, pero es sobreinterpretar. La verdad que no dejó mucho más la reunión. A mí me dejó algunas dudas. A mí me deja algunas dudas del comportamiento de la Reserva Federal. Y yo, evidentemente, me doy cuenta con el paso del tiempo que tengo una actitud más hawkish en general de la que tiene esta Reserva Federal. Nos ha pasado varias veces. Con el comienzo del ciclo de subas, nos ha pasado con la baja de 50 y nos ha pasado ahora también. Pero bueno, nada. Mientras haya margen, me imagino que la Reserva Federal lo último que va a querer es chocar la economía por las dudas. Pero bueno, a mí lo de las proyecciones y el nuevo path me desconcertó un poco. Creo que dije todo lo que tenía que decir. Sí, dije básicamente todo. Bien. Bueno, no, lo único, cómo quedó el mercado, muy alineado. Este año, las dos bajas que restan, o sea, 3 en total, esto es lo que el mercado ya tenía en precios, quedó eso. Para el año que viene hay una baja más puesta en precio en el mercado, que no es ninguna locura tampoco, porque el path pues, cambia, digamos, va reunión por reunión, y porque después de mayo Trump va a tener el poder sobre la Reserva Federal, así que incluso te diría este path que está puesto en precios, si de verdad se pone a Stephen Mnuchin como presidente de la Reserva Federal en mayo del año que viene, en vez de ser 2 el año que viene, puede ser 3 o 4. Bien, así que nada, eso no me preocupa tanto. Vamos a un chico de Hauler, contamos un poco qué hicieron otros bancos centrales y terminamos el episodio. Hablemos de optimizar el riesgo. Invertís en acciones, en bonos, en real estate, pero ¿cómo cuidas tu dinero físico u objetos de valor? Depender del sistema bancario tradicional tiene muchas limitaciones, horarios reducidos, falta de disponibilidad, tecnología anticuada. Es el eslabón débil en tu cadena de seguridad. Hauler es la optimización de ese eslabón. Es aplicar la misma lógica inteligente que usás para tus inversiones al resguardo de tus activos físicos. Acceso biométrico, bóvedas robotizadas, 10 sucursales con estacionamiento y la privacidad que necesitas para operar con total control. Más de 20.000 personas ya tomaron la decisión inteligente. ¿Estás listo para optimizar tu seguridad? Agenda una visita sin compromiso en hauler.com.ar y sentí la diferencia. Bueno, decisión de tasa del Banco de Inglaterra. Interesante porque vieron que... Bueno, interesante para nosotros que tenemos una vida rarísima y nos importan estas cosas, pero digo, Banco de Inglaterra, Bailey tiene el tema de las yields, problema parecido a Francia, el lío fiscal, las tasas largo volando, no hay un programa fiscal que convenza al mercado, y empezás a ver algunas señales de que la inflación sigue por arriba de la meta y la economía se te estanca, estás como en un equilibrio muy inestable, muy delgado, está todo... No se me pueden volar las tasas, pero no tengo margen para bajar porque la inflación no termina de converger a la meta y ya empiezo a ver señales de estancamiento económico. Bien. De hecho, ¿qué se esperaba para esta meeting? No, para esta meeting, o sea, no se esperaba movimiento de tasa. La tasa la dejaron en 4%. Hubo 2 que votaron bajar, pero los otros 7 votaron mantener. Se mantuvo en 4%, no hubo sorpresa. Bien. El punto es que se esperaba que en esta reunión el Banco de Inglaterra modifique su programa cuantitativo, su tightening, su QT. Bien. Vieron como la Reserva Federal que lo desaceleró. Bueno, se esperaba que lo desaceleren. Y ahí estaba el foco de la cuestión. ¿Lo desaceleraron? ¿No lo desaceleraron? Sí, lo desaceleraron. ¿Cuánto? Básicamente ellos tenían comprometido vender 100.000 millones de libras de títulos los próximos 12 meses. Bien. Esa venta comprometida o esa reducción del... Ahora le voy a explicar por qué no digo venta y digo reducción, porque es el total. En total nuestro stock de títulos del Tesoro británico, las yields, se llaman yields, o sea, en vez de Treasury yields. Te digo porque a veces digo yields y el que no está... que no sabía es la misma palabra.
El Banco de Inglaterra va a reducir 12 meses vistas su stock de yields en 100.000 millones de libras. Bueno, se esperaba que en esta reunión baje ese ritmo. Bueno, lo bajó. En vez de 100.000 millones de libras, la reducción del stock de yields por parte del Banco de Inglaterra en los próximos 12 meses va a ser de 70.000 millones de libras. Bien, tiene un stock de 550.000 millones. O sea que a este ritmo van a estar 3-4 años haciendo esto. Bien, no sé, ustedes saben que de alguna manera los bancos centrales se quedan con un portafolio de largo plazo de títulos del Tesoro. Lo va a hacer la Reserva Federal, me imagino que el Banco de Inglaterra va a hacer lo mismo, pero no es 550.000. Lo quieren ir bajando. ¿Lo iban a ir a bajar a 100 por año? Bueno, van a bajar a 70 por año. Bien. Tampoco lo hicieron de manera unánime esto. Hubo uno que votó, no bajemos nada. Hay que seguir reduciendo a 100 por año. Y hubo otro que votó, sí, bajemos, pero bajemos más. Más, digo, hagámoslo más lento. Vayamos a 62 por año. En concreto, los otros 7 votaron que se desacelera hasta la zona de 70. Y entonces, de alguna manera, esto le quita algo de presión, o debería quitarle algo de presión a la parte larga de la curva soberana británica, donde vos tenés al Banco de Inglaterra tirando títulos. Bien. El punto es, esto se esperaba que se anuncie. Sí, ¿qué esperaba el mercado? Bueno, las encuestas que hace el Banco de Inglaterra, los participantes de esas cuentas le habían dicho, sí, me imagino que lo vas a desacelerar, va a estar en la zona entre 70 y 85, con lo cual se fue a la parte inferior de lo que esperaba el mercado. O sea, es una noticia relativamente positiva. Bien. Vos venías a 100 y el mercado esperaba que desaceleres a un rango entre 70 y 85, te fuiste a 70, el mínimo. Bien. Y de hecho, tuviste una postura para cómo lo vas a hacer de manera técnica, mejor todavía que qué dijiste. ¿Cómo vas a hacer para deshacerte de esos 70 billion este año? Y bueno, lo que voy a hacer es, o los 12 meses de vista en realidad son, no es este año calendario. Lo que voy a hacer es, solo 21 de esos 70 voy a ir con ventas y subastas. Lo que hace el Banco de Inglaterra es subasta los títulos, o los vende en el mercado. Entonces dice, no, de esos 70 solo voy a vender 20. El resto los voy a cobrar en efectivo cuando venzan. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no quiero meterle presión a la curva. Quiero que a medida que venza, yo voy cobrando una parte y así recupero. Hay 20 que sí voy a ir a vender. Los vendo en efectivo, los saco del mercado o hago una subasta. Bien. De esa subasta, esos 20, voy a vender en proporciones 40 corto, 40 medio y 20 largo. O sea que, de vuelta, lo va a hacer más despacio. Solo una pequeña parte de esos 70 los va a hacer con ventas directas. Y de esa pequeña parte que va a vender de manera directa, el 80% es corto medio. O sea que le quita muchísima presión a lo largo. Bien. Esperen que se me apaga la compu. Ahí está. ¿Estamos? Bien. El resto va a dejar vencer. Así va a llegar a los 70. O sea, no van a ser 100, van a ser 70. Solo 20 de esos 70 se van a hacer con ventas subastas, el resto se cobran en efectivo. Y esa subasta, ese 20, 40 corto, 40 medio y solo 20 largo. Bueno, reacción de los mercados, las tasas subieron. Las tasas subieron. Lo que comprueba que el mercado esperaba un anuncio más dovish, o sea, un anuncio más agresivo. Dice, no. De hecho, yo creo que retuiteé en la semana, algunos analistas decían, tienen que parar las ventas, no ir a 70, parar las ventas. O sea, que esa encuesta, la encuesta al Banco de Inglaterra le daban ese rango, había otras encuestas de mercado que se ubicaban más en el rango de que iba a bajar a 60 billion el próximo año. Así que bueno, nada, la reacción del mercado fue mala en ese sentido. Como que de alguna manera el mercado dice, esto no alcanza, es poco. Bien. No le está sacando tanta presión a la curva. La tasa va a seguir yendo para arriba. Pensábamos que ibas a ser bastante más dovish. Tenemos un problema político, tenemos un problema con las tasas. Y solo desacelerar de 100 a 70. La esperábamos en 60, la desaceleración en 50. Algo así le dice a Bailey, sigamos el trago, a Bailey el mercado. Bien. Bueno, están en esa discusión. Yo ya les dije cómo termina esta película, muchachos. Cada vez falta menos para que se reactiven los quantitative easing. Así nomás te lo digo. Pero olvídate que va a pasar. Va a pasar. El año que viene vamos a estar discutiendo de eso.
si no pasa, en estos casos, antes de fin de año. Olvídense de lo expansivo, vamos al único banco central del mundo que está tratando de hacer política contractiva, que quién es nuestro amigo Ueda, en el Banco de Japón, donde no hay primer ministro, donde tiene un lío bárbaro. Mantuvieron la tasa en 0,50, hicieron una hawkish hold, o sea, mantuvieron la tasa y tuvieron un discurso agresivo e hicieron anuncios agresivos. Bien, fíjense lo que les voy a contar ahora, todo al revés. Mantuvieron la tasa en 0,50. Está medio descontado que en el último trimestre va a haber una suba de 25. El Banco de Japón va a volver a subir su tasa de interés 25 basis, o entre 10 o 25, depende, entre octubre y diciembre. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si bien volvieron a tener un discurso bastante agresivo, en el sentido de que Ueda dice, la normalización va a continuar. Está parada porque los últimos datos vinieron, pero nosotros vamos a normalizar. Es más, les quiero anunciar algo. ¿Qué querés anunciar, mi rey? Vamos a iniciar un programa de venta de activos comprados durante la política expansiva de las últimas décadas. ¿Cómo? Van a hacer un quantitative tightening. Vamos a hacer un quantitative tightening con los ETF y los fondos que tenemos del sector real estate. O sea, voy a devolver ETF y voy a devolver fondos. Los ETF no tienen vencimiento, son ETF de equity muchos. O sea que los van a salir a vender. Por eso el Nikkei se hizo de goma. Bien. No sabemos cuándo, pero anunciaron que van a avanzar con ese proceso. ¿Vieron cuando frenaron la compra de títulos y entonces estaban recobrando títulos netos, títulos del tesoro? ¿Eso? Bueno, ahora le toca a la otra parte, a los activos de riesgo. El Banco de Japón es una bestialidad. Compró una bestialidad de deuda del tesoro japonés, pues eso tiene el ratio de deuda sobre PIB en 250%, el más alto del mundo, la economía más endeudada del mundo. ¿Cómo pudo endeudarse tanto el tesoro? Porque el Banco de Japón se los compraba con emisión de una bestialidad, tiene una cantidad de títulos brutales. Entonces paró ese proceso, encima le controlaba la tasa directamente y hacía yield curve control. Paró ese proceso, desarticuló, ahora dejó de comprar, está cobrando en efectivo. Pero también en ese revoleo de guita los tipos compraban ETF que tenían acciones del Nikkei. Y fondos que tenían activos de real estate. ¿Bien? O sea, trust, básicamente. REITs se llaman, pero son, en castellano, son fideicomisos, ¿bien? De propiedades, de hipotecas. ¿Bien? Los van a vender. Anunciaron que van a comenzar a venderlos. Tienen pensado vender más o menos 620 mil millones de yenes por año. 620 mil millones por año a valor de mercado. Valor contable es la mitad. Porque se duplicaron de precio en yenes. La pregunta es, ¿cuánto tiene? Tiene 79 billones. Y van a vender a 620 mil por año. Si haces la cuenta, creo que te da que terminan de vender en 200 años. Es el nivel de delirio que tuvo la política monetaria en Japón durante las últimas décadas. Y no logró nada. Bien. No logró evitar la deflación, no logró generar una tasa de crecimiento amplia, nada. Es una economía que tiene una situación muy particular y por eso cuando los analistas te dicen lo de China es grave porque se está japoneizando, están apuntando a esto. Bueno, nada, esto es una señal de que la normalización sigue, porque este era un casillero que faltaba. En algún momento vas a sacar el yield curve control, lo sacaste. En algún momento vas a dejar de comprar títulos, lo dejaste. En algún momento vas a empezar a subir la tasa, la subiste. En algún momento vas a empezar a recobrar títulos del tesoro en efectivo, empezaste a recobrar. En algún momento vas a venderme los ETF y los fondos esos que tenés, que los hiciste por el programa cuantitativo, pero no tiene mucho sentido que el tesoro tenga acciones, el central tenga acciones de las empresas japonesas. Anunciaste que lo vas a devolver. Y el mercado tomó ese mensaje como un mensaje de, che, al final la normalización continúa. Bien. Vamos a ver cuánto continúa, porque también recuerden que hay uno de los principales candidatos a ser primer ministro de Japón que está en contra de la política de normalización del Banco Central y del Tesoro. Dice, no, hay que volver a un programa de facilidades monetarias y fiscales. Así que esto... Nada, uno entiende que hay un deep state burocrático en el Banco de Japón, que no van a cambiar porque el primer ministro le diga, Ueda va a seguir haciendo lo que quiere hacer, que es normalizar, pero bueno, por ahí se abre una discusión. Bien, más cuando todo el mundo me parece que va a ir hacia esa dirección de volver a las facilidades cuantitativas. Bien. Bueno, y finalmente Canadá, súper aburrido después de estos dos casos. Recortó 25 después de 6 meses de holdear. Tiene un problema económico. La economía de Canadá el segundo trimestre cayó.
Bien, ¿por qué cayó? Porque se desplomaron las exportaciones. ¿Por qué se desplomaron las exportaciones? Porque exportaron menos energía a Estados Unidos. La otra vez pasaba a usar, cuando hablé de energía de Canadá y los gasoductos y los oleoductos, son oleoductos la gran mayoría, lo que me mandó un hilo con una data que yo, eso ya lo había visto en algún momento, pero bueno, son cosas que leo y se me pasan. Y la cosa que decía ese hilo es, Estados Unidos va a seguir importando energía de Canadá porque es más, no me acuerdo si era más liviana o más pesada, pero nada, el tipo de petróleo que extrae no convencional de Estados Unidos no le sirve para sus refinerías. Entonces lo que hace es swapea, exporta lo que saca y sigue comprando la que le sirve para refinar, porque obviamente modificar toda una refinería para un petróleo más pesado o menos pesado es un fangote de guita, no tiene mucho sentido. Canadá le exporta ese petróleo, pero bueno, con esto de los aranceles, la guerra comercial y demás, se está exportando menos. Está haciendo un oleoducto hacia uno de los puertos en el oeste, Canadá, para reducir la dependencia de Estados Unidos. Bien, pero eso lleva tiempo. Así que bueno, nada, parte de todo lo que se está discutiendo, pero le pegó feísimo. Son economías que están muy interconectadas por este tratado de libre comercio que tienen. Y demás. Cuando Trump le pone los aranceles, rompe todo. ¿Bien? Y es un poco también una herramienta de negociación. Porque acero y aluminio le entró a Canadá, fue de lo primero que entró. Y bueno, nada, entre eso más energía, fuiste negro. Canadá es uno de los principales proveedores, es el principal proveedor de energía de Estados Unidos. Ya explicamos, casi todo petróleo, pero también es muy importante estratégicamente los picos de demanda en algunas regiones. En el noreste es de las más importantes, por ejemplo, con energía eléctrica, por esos tendidos que tienen. De alguna manera, como que con México también, no tanto como con Canadá, pero los tipos hace una década que funcionan como una gran economía del norte. Están súper interconectados. Y Canadá y México, de alguna manera, sacaban provecho de eso. Bien. Bueno, eso es lo que Trump quiere de alguna manera desarticular. Lo que pasa es que eso te hace reducir muchísimo la productividad. Porque hoy la economía americana tiene la facilidad que tiene porque ensambla en México a un tercio del costo y trae la energía cuando necesita los picos de Canadá. Está todo ordenado así. Las empresas tienen mucha dinámica. Cuando vos rompes esa dinámica hasta que se reacomoden, tenés un lío de productividad. Bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con más FMI Podcast.